Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. En esta clase tenemos un gran desafío para ustedes y para mí también, mis queridos chicos del octavo grado, porque vamos a iniciar con expresiones algebraicas. Estamos acostumbrados desde nuestro inicio de nuestra vida escolar a trabajar en matemáticas solamente con números. Pero en esta oportunidad se sorprenderán al punto de que en matemática también trabajamos con letras. Vamos a tener que sumar, por ejemplo, A con A, B cuadrado con B al cubo, CX con 8X y así sucesivamente. Es decir, también existen operaciones matemáticas con letras, no solamente con números. Esta combinación de números y letras es lo que se denomina en matemática expresiones algebraicas. Para que podamos comprender mejor, me gustaría que analicemos lo que ya tengo plasmado aquí en la pizarra. Una expresión algebraica que es, vamos a recordar el concepto, es una combinación de números y letras. Por ejemplo, yo puedo tener 5x cuadrado. Esta es una expresión algebraica porque tiene el 5, que es un número, y tiene x, que es una letra. Es una combinación de números y letras. Entonces, las expresiones algebraicas tienen varios elementos en primer lugar. Entonces vamos a ver alguno de ellos. Vamos a suponer yo tengo una expresión como esta, una expresión algebraica como esta. Más x a la cuarta menos 2. Esta es mi expresión algebraica, vamos a suponer. Vamos a leer la expresión algebraica que tenemos aquí. 5x al cubo más 2x cuadrado y más x a la cuarta menos 2. Así se lee esto. O lo pueden decir también. 5x a la tercera más 2x al cuadrado o a la segunda y más x a la cuarta menos 2. Entonces, si el numerito está arriba, decimos a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta y así sucesivamente. Entonces, esta es una expresión algebraica en donde pueden observar que tenemos sumas y restas de números con letras. Entonces, esto es lo que denominamos expresiones algebraicas. Los signos más y menos son los que separan lo que llamamos términos. Entonces, este signo más está separando este término de este término. Este signo más está separando este término de este término. Y el signo menos también va separando a los del resto de los términos. Entonces, esta expresión algebraica, ¿cuántos términos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 términos. 4 términos porque esos son los elementos que van separando los signos más y menos. Fíjense que este 2 que está aquí en último lugar no está teniendo una letra al lado. Cuando el valor, el numerito, no está teniendo una letra al lado, se llama término independiente. Les voy a colocar aquí. Los numeritos que están enfrente de las letras, enfrente, aquí tengo un 5, aquí tengo un 2 y fíjense, esta X no tiene un número enfrente. Cuando la letra no tenga un número enfrente, significa que en realidad tiene un 1, un número 1 de coeficiente. El número 1 no se coloca frente a ninguna letra. Si yo voy a tener, por ejemplo, 1A, no se coloca 1A, se pone solamente A. Y solamente el 1 es el número que no se coloca. Después el resto de los numeritos, como este 5 o 2,
sí deben ir enfrente de las letras. Y estos numeritos reciben el nombre de coeficiente. Coeficientes, mejor dicho, porque son varios. Entonces aquí los números que están enfrente de mis letras se llaman coeficientes. El numerito que está aquí solo, que no tiene letra, se llama término independiente. Y cualquier letrita que no tenga un numerito acá enfrente significa que tiene un 1 de coeficiente. También tenemos que tener en cuenta que las expresiones algebraicas están compuestas del número que está enfrente de la letra, y ya les dije que se llama coeficiente, y de la letra o de las letras que le acompaña a ese valor. Y las letras que le acompañan a ese valor se llama parte literal. Eso es lo más importante de una expresión algebraica. Las expresiones algebraicas están compuestas de coeficientes y parte literal. Coeficientes son los números, parte literal son las letras. Vamos a estar realizando ejercicios parecidos a los que tengo aquí en la pizarra para que podamos fijar un poquito nuestros conocimientos. Dice aquí, completa el cuadro. Tengo aquí 1, 2, 3 expresiones algebraicas. Para cada expresión algebraica vamos a colocar número de términos, coeficientes y parte literal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero voy a analizar la primera expresión algebraica. 8x al cubo y cuadrado. Aquí me dice número de términos. En esta primera expresión algebraica no hay suma, no hay resta. Solamente los signos de suma y resta son los que separan los términos uno de otros. Cuando no aparece ni suma ni resta, significa que nuestra expresión algebraica tiene un solo término, que es esta que ustedes ven acá. Después dice coeficientes. Los coeficientes son los números que están enfrente de las letras. ¿Cuál es el numerito que tenemos acá frente a la letra? Es un 8. Entonces voy a colocar 8 como coeficiente. Parte literal, voy a colocar las letras. La parte literal son las letras, entonces voy a colocar así mismo. X al cubo y cuadrado, o X a la tercera y a la segunda, puedo decir también. Entonces aquí ya tenemos la parte literal. La segunda expresión algebraica me dice menos 2x cuadrado menos 7 y a la tercera más 4. Puedo decir menos 2x a la segunda menos 7 y a la tercera más 4. Entonces aquí primero mis números de términos voy a ir colocando. Los signos menos y más son los que me separan los términos entre sí. Entonces este menos de aquí me está separando este término de este término, y finalmente la suma está separando también al 4 de los demás. ¿Cuántos términos yo tengo aquí? 1, 2, 3 términos en total. ¿Cuáles son los coeficientes? Los numeritos que están aquí enfrente de las letras. Enfrente de la X que tengo un 2 negativo, tengo que colocar su signo también. Enfrente de la Y que tengo un 7 negativo. Fíjense que estoy poniendo entre coma porque aquí sí hay varios. Coma, mi otro coeficiente va a ser 4. Porque son todos los números que están frente a las letras, ¿verdad? Este no tiene nada más letra, pero hay que colocarlo como coeficiente. Parte literal son las letras. ¿Cuáles son las letras que tenemos aquí? X a la segunda, coma, y a la tercera, porque acá tenemos dos letritas. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente expresión algebraica, que es esta que tengo aquí abajo. Entonces me dice primero siempre el número de términos. ¿Cuántos términos hay? Este signo menos me está separando los términos uno de otro. El 14a cuadrado me está separando del b a la tercera. O puedo decir también 14a a la segunda y b a la tercera. Me está separando estos términos entre sí. Entonces significa que yo tengo dos términos aquí. Después me dice coeficientes. ¿Cuáles son mis coeficientes? Coeficientes son los numeritos que yo tengo acá frente a las letras. Aquí, por ejemplo, sería 14
Y fíjense, la b a la tercera no tiene un numerito enfrente. Entonces, cuando no tiene un numerito enfrente, significa que tiene coeficiente 1. No se olviden de eso. Pero aquí hay un signo menos. Entonces, su coeficiente sería, en este caso, menos 1. Y finalmente la parte literal son las letras. ¿Qué letras vemos acá? A la segunda, coma, B a la tercera. Y de esa forma entonces ya completamos nuestro pequeño cuadro o tabla. Espero que hayan comprendido de qué se trata el concepto de expresiones algebraicas, porque vamos a estar trabajando todo el año, todo el octavo grado con expresiones algebraicas. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para desarrollar sus actividades y nos vemos en una próxima edición.